Bienvenidos y bienvenidas a Medicina de la Ciudad. Este espacio semanal estará junto a ustedes para resolver todas sus inquietudes respecto a temas médicos. Es importante hablarlas en un lenguaje coloquial y para eso tengo a un súper compañero de fórmula que es el cirujano cardiovascular, el doctor Edgar Lama. ¿Cómo está? Hola, Bienvenido, qué María gusto. Seche, qué gusto. Al fin, Ya no comenzamos. comenzamos. Así es, este es nuestro programa que es el órgano de difusión de su hospital de especialidades de la ciudad, Medicina de la Ciudad, donde cada semana, junto a María Meche, haremos la medicina más clara, dando su información sobre exámenes, sobre tipos de procedimientos, sobre nuevos diagnósticos y nuevos procedimientos. Además vamos a conocer el hospital, vamos a saber qué equipos Lógicamente. tiene el hospital para poder servir a la ciudadanía. Vamos a enseñarlos completamente su hospital de especialidades para que ustedes puedan ver las alternativas médicas de primera línea que estamos ofreciendo para ustedes. Así que acompáñenos cada semana. Salud cardiovascular es el tema con el que iniciamos esta semana. Estamos con el doctor Rafael Solórzano Navarrete y vamos a hablar de el corazón. ¿Cuándo tenemos que acudir a un especialista, a un cardiólogo? Normalmente, doctor, bienvenido. No le paramos bola al corazón cuando es un órgano muy importante, sino cuando ya hay algo complejo. ¿A qué edad debemos de ponerle atención? En realidad, esas indicaciones van siempre cambiando a medida que tenemos más evidencia de lo que es la enfermedad cardiovascular. Antes hablábamos que a partir de los 40 años deberíamos acudir al cardiólogo para hacer un chequeo de la salud del corazón. Pero una de las causas más importantes de enfermedades cardiovasculares es la aterosclerosis. ¿Qué es esto? La grasa en las arterias. Entonces, esta enfermedad se ha visto que aparece mucho antes de los 40 años, mucho antes de la adultez. Ya desde la adolescencia se puede empezar a ver que hay daño en las arterias y que ese daño puede empezar a predisponer a la aparición de grasa en las Doctor, ¿y mismas. qué ha hecho que esta edad baje? Pero como usted dice, yo me acuerdo que esta enfermedad, la arteriosclerosis, yo escuchaba esto, pero en gente lo relacionaba con los viejitos. Nuestro medio al menos tenemos mucha comida rápida, mucha fritura y ahora también pues la tecnología hace que los niños pasen más tiempo con la tablet, con el celular, no jueguen como antes hacían, que antes era al revés. Antes nos tenían que meter a la casa para que No, dejemos de. ahora hay que decir, sal, hijo, anda a correr, anda. Hay que sacarlos de la casa para que jueguen, para que tengan actividad física, que en ellos es súper importante y es mayor que en los adultos todavía, la cantidad de tiempo diario de actividad física. Nosotros con media hora diaria más o menos nos podemos manejar para hacer una prevención cardiovascular más o menos correcta. Pero los niños necesitan más tiempo a medida que son más chiquitos, más, y a medida que van avanzando en edades, pues va disminuyendo este nivel o cantidad de actividad física. Una de las cosas que me ha impresionado últimamente es la cantidad de casos que he conocido de chicos jóvenes, me refiero 30 años, deportistas que comen sano, que de repente ¡fluc!, les dio un infarto fulminante. ¿A qué se debe esto? Que la enfermedad aterosclerótica empieza mucho antes de lo que pensábamos, de los 40 años no, sino ya se están formando placas de antes. Y todos tenemos un riesgo de infarto, ya sea de corazón, de cerebro. El tema es qué tanto nos cuidamos para disminuir ese riesgo. La hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, el tabaquismo, son cosas que nos aumentan mucho el riesgo. Entonces, si nosotros tenemos controlados esos factores, podemos tener ese riesgo controlado bajito. Y después, bueno, están los casos aislados de que son causas genéticas de elevación de colesteroles. O congénitas, por ejemplo, tiene yo que sé algo en alguna válvula y nunca nadie se dio cuenta. O sea, son cosas que no se pueden prevenir. Por eso es importante los controles desde la pediatría, desde ya la medicina general y después, bueno, nosotros los cardiólogos ya hablábamos antes de prevención primordial, como le decía, en esto de los chicos, ya a fomentar un poco más la alimentación saludable, la actividad física para que no haya tanto sedentarismo, tanto sobrepeso, que el sobrepeso, solo el sobrepeso, que aquí en nuestra cultura latinoamericana lo normalizamos, todo el mundo quiere verlo llenito, gordito, porque piensa que está sano, entonces eso está mal normalizarlo. Cuando yo mando a mis pacientes a bajar de peso, vienen y me reclaman a los 3 meses o 6 meses. Me dicen, doctor, es que ya me veo muy delgado. Me ven muy delgado. Quieren que ya no baje de peso. Que no, no le digo. Si usted ya está saludable, no está bajo de peso, no está delgado. Está saludable.
O sea, debemos de tener siempre un cardiólogo de cabecera para hacernos exámenes cada cuánto tiempo, por ejemplo. Si Síntomas todo de- está en orden, una vez al año mínimamente hay que hacer el control cardiológico. Después los exámenes regularmente, controlando lo que es el azúcar en la sangre, los colesteroles sobre todo. Y bueno, eso sí, depende de los valores que maneje y el riesgo que tenga cada persona. Porque ahora también manejamos objetivos de colesteroles según el riesgo de cada persona. No es lo mismo una persona de 40 años que una persona de 60 o una persona de 80. Y no es lo mismo una persona que hace ejercicio, que se alimenta bien, versus una persona que tiene un abdomen abultado. Así es. Ese abdomen aumentado es una causa de hipertensión, causa de diabetes y causa de colesteroles elevados, porque de por sí solo ahí están acumuladas las células de grasa que predisponen a este círculo vicioso. Doctor, he leído, ahora estoy leyendo mucho acerca de eso porque yo estoy en menopausia, que hay eh, un índice o un porcentaje importante de infartos fulminantes en las mujeres menopáusicas, justamente por la falta de hormonas. Cuando nosotros estamos en esta etapa y vamos a buscar al endocrinólogo o al ginecólogo, también debemos mirar al cardiólogo. Por supuesto, tiene que ir sí o sí al cardiólogo, porque como mencionaba, algo de las hormonas, en la menopausia llega un momento en que esa protección hormonal que tenían en edad fértil se pierde, entre comillas. ¿Protección de qué? Protección hormonal contra lo que es la enfermedad arteriológica Oh, justamente y también la hipertensión arterial ok. en general. Pero igualmente si no se cuidó, o sea, si llega con hipertensión, incluso desde el embarazo se puede presentar, hiperglucemia o diabetes en el embarazo se puede presentar. Si no se cuidó desde antes y llega a la menopausia no saludable, va a ser peor. Ahí viene la catástrofe de un desenlace fatal. O sea que no es durante la menopausia que se daña el corazón, sino que ya venimos arrastrando Así es. malos Si hábitos usted, que hacen que el músculo del corazón se deteriore. si usted llegó saludable a la menopausia, no tiene por qué sucederle, por lo menos su riesgo, como decía al principio, el riesgo va a estar muy bajo. ¿Basta ir simplemente a un endocrinólogo para llegar a hacer una terapia hormonal si somos candidatos o también debemos de acudir a un cardiólogo para revisar y corregir cualquier cosa para prevenir el día de mañana un infarto? Claro, por supuesto, tiene que ir al cardiólogo para hacer los chequeos oportunos, evaluar el riesgo cardiovascular, como bien digo varias veces, porque eso es lo que nosotros hacemos, mucho énfasis en prevención, ¿sí? No solo en mujeres, también en pacientes varones, no solo en mayores de 40, sino también estamos insistiendo ya en hacerlo en menores de 40 años. De hecho, vienen muchos chicos a la consulta, mucho menos que en otros lugares del mundo. Yo hice mi especialidad en Argentina, por ejemplo, y allá todo el mundo a partir de los 18 años, si ibas a un gimnasio, tenías que pasar por el cardiólogo. Una persona que ha sido sedentaria toda su vida y que de repente dice, voy a comenzar a hacer ejercicio, debe primero ir al cardiólogo para hacer una evaluación de cómo está su estado de salud. Obviamente tiene que ser evaluado con un cardiólogo, mínimamente el electro para empezar, pero incluso, repito, ¿no? Donde yo estuve formándome, había centros ya con prueba de esfuerzo ahí mismo, o sea, no solamente el electro y la revisión de cardiólogo, una prueba de esfuerzo antes de empezar la actividad física competitiva de alto rendimiento. Y si no es alto rendimiento, sino, por Igualmente, ejemplo, con más razón amateur. Toda persona que hace actividad física de manera amateur, no profesional, con más razón tiene que ir al cardiólogo. gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Importantísimo, la prevención. Ese tipo de enfermedades pueden prevenirse. Cuidar nuestra salud cardiovascular mucho tiempo antes de que nos suceda el infarto o el deterioro del músculo del corazón es muy importante. Así que aquí en el Hospital de Especialidades de la Ciudad, usted va a encontrar al mejor equipo de cardiólogos de la ciudad que pueden justamente prevenir este tipo de situaciones que pueden llegar a ser fatales. Gracias por estar con nosotros. Muy interesante la entrevista con el doctor Solórzano y ahora lo voy a invitar a un segmento, doctor. Ya. Es Conociendo el HDC. En esta ocasión vamos a conocer, por ejemplo, los equipos que tenemos en este hospital y vamos a conocer el ecocardio. La ecocardiografía es una herramienta fundamental para la evaluación del corazón. Es un estudio no invasivo, sin dolor y nos permite ver en tiempo real cómo late el corazón, cómo se mueven sus válvulas y cómo circula la sangre a través de este. En el Hospital de Especialidades de la Ciudad contamos con un equipo de última tecnología como el EPIC 9, en el cual nosotros podemos obtener imágenes más precisas para un diagnóstico oportuno y tratamiento precoz.
Además, contamos con las últimas aplicaciones para poder evaluar el corazón de manera bidimensional, tridimensional y el tejido miocárdico. Hoy en Recetas que Ayudan, un rico paté de sardinas para el corazón. Las sardinas están llenas de omega 3, un antiinflamatorio natural que se convierte en aliado de tu corazón. Y aquí está la receta, muy sencilla. Aplastan las sardinas, las mezclan con yogur griego, jugo de limón, pimienta, un poquito de cebollín y algo de perejil para darle más sabor. Las sardinas son pequeñas en tamaño, pero gigantes en beneficios. Guarden esta receta y recuerden que cocinar también es cuidar. Es muy interesante conocer los equipos que hay en el hospital, doctor. ¿Por qué este es el mejor ecocardio o ecocardiógrafo que hay en la ciudad? Bueno, porque es el más moderno, es un EPIC 9, tiene todos los juguetes, tiene todas las aplicaciones, es el mejor ecocardiógrafo del mundo. Bueno, y si usted tiene algún problema cardiológico, justamente es aquí, en el Hospital de Especialidades de la ciudad, en donde se lo va a poder atender con tecnología de punta y sobre todo con los profesionales de primer nivel que puedan salvarle la vida. Pero nos vamos ahora a otra entrevista con el doctor Paulino Quiñones, ¿le parece? Me parece excelente. Vamos. El día de hoy tenemos al doctor Paulino Quiñones y vamos a hablar de mitos y de realidades, lo que debemos saber de nuestro corazón. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Voy a muchas empezar gracias. por la de las enfermedades del corazón son la principal causa de muertes en el Ecuador. ¿Esto es un mito o es una realidad? Bueno, buenas tardes. Agradezco a la oportunidad y la deferencia que han tenido de invitarme, ¿no? Es una realidad. Realmente las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. En el Ecuador no es la excepción. Y esto se debe a una serie de factores de riesgo que son escenarios clínicos que tienen el denominador común de aquellos pacientes que tienen un evento catastrófico cardiovascular. ¿Y cuál es ese denominador común o cuáles son? Yo los clasifico en 7. Uy, vamos, primero. 2 son factores físicos: hipertensión arterial y sobrepeso. 2 son factores químicos: azúcar alta en sangre, que es la diabetes, y colesterol malo alto en sangre, que se llama dislipidemias. Ok. Y 3 son factores que tienen que ver con el estilo de vida de la persona. ¿Fumas o no fumas? ¿Comes bien o no comes bien? ¿Y haces actividad física o no haces actividad física? ¿Te mueves o no te mueves? Como actividad física cardiovascular, ejercicio físico cardiovascular, porque hay un tema muy importante en esto que tiene que ver con la masa muscular. Muchas personas en nuestra sociedad hacen actividad física y dicen, no, yo hago cardio 20, 25 minutos todos los días, pero finalmente no te da masa muscular. Crear músculo es crear vida a largo plazo. Si tú quieres llegar a ser adulto mayor y subir las escaleras de tu casa por ti solo, tienes que tener una reserva muscular que te permita eso. Y esa reserva muscular, doctor, solamente la vemos cuando hacemos ejercicio de pesas, solamente en nuestras extremidades, en nuestro abdomen o también en el corazón. Definitivamente la deficiencia de masa muscular en el individuo nos predispone a que nuestro corazón con el tiempo comience a sobrecargarse de trabajo, de actividad. El músculo nos da energía y nos previene de enfermedades cardiometabólicas, neurodegenerativas. Ya existe evidencia actual en el mundo entero sobre la relación directa que hay de la pérdida de masa muscular con la exposición que tienen las personas a tener enfermedades cardiometabólicas, cardiovasculares, porque hay que recordar algo, ¿no? Que las arterias, que son las que se endurecen con el tiempo, y eso se llama aterosclerosis, es el terreno fértil para que en las paredes de las arterias se deposite colesterol, grasa, calcio, y las obstruye. Las arterias tienen una capa muscular también. El sistema cardiovascular arterial tiene una capa muscular. Entonces, cuando uno pierde masa muscular en todo el organismo. Doctor, otro mito o realidad. Le pregunto, ¿las enfermedades cardiovasculares son solamente de los viejitos, de la gente mayor? ¿Mito o realidad? No es verdad. O sea, mito. Mito. Exactamente. La gran mayoría
de las enfermedades sí tienen una prevalencia después de la cuarta década de la vida. Definitivamente, el gran porcentaje Le llegamos al cuarto piso y nos cae el viejazo. Definitivamente, la gran prevalencia de enfermedades cardiovasculares ocurre después de la cuarta década de la vida. Pero sí tenemos un porcentaje que no es nada despreciable. Cada día aquellos que hacemos cardiología de alta complejidad aquí en el Hospital de Especialidades de la ciudad, nos damos cuenta que nos llegan pacientes infartados, jóvenes. Yo hago cateterismos cardíacos y el paciente más joven que le he hecho un cateterismo cardíaco ha sido un joven de 19 años. Uy, no le puedo creer, doctor. Un paciente joven de 19 años que tuvo dolor al pecho, se puso frío, sudoroso, pálido, llegó en la emergencia del hospital, un electrocardiograma típico de infarto agudo de miocardio, se elevaron en sangre sustancias que se llaman enzimas cardíacas, que se elevan cuando hay un infarto agudo de miocardio, lo llevamos a sala de cateterismo y la arteria importante, más importante del corazón, la arteria coronaria descendente anterior, porque cuando se cierra esa arteria, toda la bomba se queda sin sangre y oxígeno y el músculo cardíaco claudica y el paciente entra en insuficiencia cardíaca aguda de forma inmediata. Ese paciente tenía un trombo organizado ocluyendo su arteria descendente anterior, 19 años. Y eso quiere decir, doctor, que no hubo el cuidado de ese paciente desde chico o hay un tema de la calidad genética. Existen factores que son factores higiénico-dietéticos y ambientales y de conducta. En este caso particular, joven de 19 años, consumidor de drogas. Ok. En la sociedad actual en la que vivimos, tenemos una incidencia moderada, alta, de jóvenes que consumen drogas. Y esas sustancias son trombogénicas. ¿Hay riesgo de infarto para aquellas personas, hombres o mujeres, que están acostumbrados a tomar frecuentemente estas bebidas energizantes? Sí, hay riesgo. La mayoría de los pacientes que tienen un infarto, cuando llegan a la emergencia y uno conversa con el paciente o con la familia que dice, doctor, pero si hasta ayer él estaba bien. Hay pacientes o personas que toman bebidas energizantes que tienen una característica, son altas en azúcar y altas en cafeína. La cafeína en exceso y el azúcar en exceso son proinflamatorias. El principal mecanismo iniciador de un infarto agudo de miocardio es la inflamación del tapizado interno de las arterias, se llama el endotelio. Al día de hoy, el órgano más extenso del cuerpo humano es el endotelio, porque es un órgano que tiene tanto características vasculares como características endocrinas. El endotelio vascular secreta sustancias vasoconstrictoras, vasodilatadoras. Si yo le meto a mi organismo una sustancia que va a producir inflamación celular, ese endotelio se inflama y al inflamarse el endotelio, si yo tengo una plaquita o una acumulación de colesterol, de grasa en una de mis arterias coronarias, esa inflamación puede provocar la ruptura de esa placa y originar una cascada trombótica que ocluye el vaso coronario y deja sin sangre y oxígeno una zona del corazón. Eso se llama infarto agudo de miocardio. Infarto es igual a muerte celular. Es decir, un porcentaje de músculo cardíaco, de células se infartó, se mueren. Mientras más rápido ese paciente llegue a un centro especializado de alta complejidad que tenga la posibilidad de resolver de manera eficiente, segura y rápida esa emergencia, es decir, abrir la arteria para restablecer el flujo sanguíneo al músculo cardíaco, va a determinar que ese paciente va a tener una mejor calidad de vida. Y que se le puede salvar la vida, sobre todo, doctor. Y eso es sumamente importante porque en el Hospital de Especialidades de la ciudad, ese tipo de casos tan difíciles y complejos se hacen aquí. Esta es una ciudad muy caliente, doctor, en donde tenemos temperaturas tremendas, en donde jugar 2 o 3 partidos y exponerse tantas horas a temperaturas tan altas y deshidratarse hace que la gente se infarte. O sea, definitivamente la recomendación actual de los protocolos internacionales, de las sociedades internacionales de cardiología y la nuestra, la ecuatoriana, es de que después de los 30 años de edad, un paciente que no ha hecho actividad física constante, de competencia o actividad física extenuante, debe someterse a una evaluación cardiovascular previa.
¿Por qué? Existen lo que nosotros llamamos los asesinos silenciosos. El 70% de los pacientes hipertensos son asintomáticos. Nadie sabe. Si no, Nadie de sabe. repente fuiste por una cosa y de repente te haces un examen y dices, ¡pe! Eres hipertenso. Yo recibo pacientes todos los días y dice, doctor, y le digo, señora, ¿por qué viene a mi consulta? Doctor, estaba en la consulta del ginecólogo y la enfermera antes de entrar a la consulta me toma la presión y tenía 150/100. Le digo, señora, ¿y usted sentía algo? No, no sentía nada, doctor. Le tomo la presión 160/100. Le digo, ¿y cómo se siente? Me dice, me siento bien, no tengo nada. Esa es la principal causa por la cual los pacientes que son diagnosticados de hipertensión arterial no se adhieren al tratamiento, porque dicen, no, yo me siento bien, no tengo nada, no tengo por qué tomar una pastillita de la presión arterial. Y la hipertensión arterial es la primera causa de que se produzca un infarto agudo de miocardio, porque es la fuerza con la que la sangre circula en las arterias. Es decir, si a esa fuerza alta con la cual mi sangre circula dentro de las arterias, yo le sumo que tengo respuesta inflamatoria, que tengo obesidad o que tengo sobrepeso moderado. Por ahí yo ya tengo una respuesta, una mala alimentación. O uso frecuentemente bebidas energizantes que me van a producir inflamación o drogas. O tengo una alta carga de estrés. Trabajo 14 horas diarias, me llevo el trabajo a la casa y tengo un estrés. Y algo también muy importante, descanso inadecuado. La gran mayoría de las personas no descansan adecuadamente. Dicen, no, doctor, me acuesto a las 11 de la noche con el teléfono. 5 horitas de dormir. Exactamente. La recomendación es que al menos 6 a 8 horas la persona debe de dormir, desconectarse del mundo externo y dormir. Y alejarse de las pantallas. Doctor, de ese tema pudiéramos hablar muchísimo, pero se me acaba el tiempo. Quiero hacer una invitación a los guayaquileños. Si usted tiene estos casos complejos o algún familiar suyo tiene un infarto masivo y tiene una emergencia, venga al Hospital y Especialidades. Aquí saben cómo salvarle la vida. Aquí justamente hay protocolos para tratar ese tipo de casos. Y si también quiere hacer prevención y saber cómo está su sistema cardiovascular, pues visite al doctor Paulino Quiñones. Él le va a hacer una evaluación y va a ver cómo está su salud cardiovascular. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias, doctor. Gracias. Para hacer cirugía de corazón, primero tenemos que constar con todas las cosas. Un área de cateterismo cardíaco adecuado, que pueden hacer todos los procedimientos. Un área donde podamos tener cuidados intensivos adecuados. Luego en el quirófano, un quirófano amplio, donde tú puedes estar cómodo, con sistema de luces de primera, amplificación de imágenes. Los cirujanos normalmente los tenemos. Por ejemplo, estas lupas son de 4.5 veces el aumento de la persona normal. Entonces podemos poner los puntos con una precisión milimétrica. También debemos tener anestesia con una máquina sofisticada que pueda manejar gases con microdosis, bombas de infusión, sistemas de monitoreo, una máquina de circulación extracorpórea con todo su aparataje y todos los rodillos necesarios para poder dar perfusión, aspiración, etc. Debemos tener manta térmica para que el paciente, cuando se enfría, podamos subirle, bajarle la temperatura de la forma que nosotros queremos. Debemos tener recuperadores de sangre, balón de contrapulsación aórtica, máquina de ECMO disponible 24 horas al día. Debemos tener la parte fundamental, el personal humano, titulados con experiencia. La cirugía de corazón no se improvisa. La cirugía de corazón debe ser manejada, debe ser llevada en un hospital que les pueda dar las garantías 24 horas al día, 7 días a la semana. Doctor, qué importante que ha sido la salud cardiovascular y sobre todo en este programa he aprendido que lo más importante de todo es la atención, no solamente inmediata, sino la prevención. Así es, María Mercedes, pero lo más importante, completamos nuestro primer programa. ¡Eso! Hemos logrado hacerlo, lo hemos montado y estamos con todo el equipo de producción, estamos con todo el ánimo de nuestro hospital, de nuestro staff, para compartir sus conocimientos y poder llegar a ustedes con una claridad, con una transparencia, para que puedan comprender lo que dice María Mercedes. Prevenir, comprender, tratar
y luego sanar y ser felices. Los esperamos, síganos @Hospital de la Ciudad en Instagram, Facebook, TikTok, en todas las redes sociales, porque estamos allí para ustedes. Y aquí en el Hospital de Especialidades de la Ciudad estamos esperándolos para cualquiera de sus emergencias. Nos vemos la próxima semana. Un beso grande y cariñoso.